Buenos días amigos, soy el periodista Max Obregón Rossi y esta es una nueva edición, la edición del día siguiente de hoy día, viernes 26 de junio, día 26 de nuestro confinamiento, cuarentena en su momento, confinamiento obligatorio domiciliario. Estamos exactamente a 4 días para que el mismo sea levantado, por lo menos para que este confinamiento sea levantado con restricciones. Fue el presidente de la República, Martín Vizcarra, quien ayer lo confirmó. El presidente confirmó ayer, durante la mañana, durante una visita que hizo a la región de Ancash, que el confinamiento o cuarentena obligatorio no va más, que el último día va a ser a partir de este martes 30, conforme se había indicado, lo indicó hace aproximadamente 3 semanas. Es todo lo que veníamos desde el 15 de marzo asistiendo, empezará a modificarse. Eh, Fue preciso también al señalar que no va a continuar como actualmente se había previsto, pero van a continuar algunas medidas. Hoy día, en unos minutos, ya está por iniciarse el Consejo de Ministros que definirá las últimas medidas y qué es lo que se podrá hacer a partir del miércoles 1 de julio. Por lo pronto, ya se adelantó que el toque de queda va a continuar, sí va a continuar el toque de queda. Todo hace suponer que va a ser hasta fin de año. Ya lo han dicho, ya lo venían diciendo en realidad ministros. El presidente de la República lo que ha dicho es que hoy día se va a hacer la última evaluación en base a los informes científicos y de expertos y se tomará una decisión. Adelantó el presidente de la República ayer también que va a haber acciones diferenciadas de acuerdo a cada región. Eso es algo también que ya estaba casi establecido. Existirán regiones donde en estos momentos todavía no existe un control absoluto, eh, como Ica, como Arequipa, por ejemplo, donde la pandemia sigue creciendo con una letalidad en el caso de Ica que supera el 3%, 3 veces más de lo permitido. Entonces ahí es probable además que el toque de queda se mantenga y sea de más horas, porque el contagio es elevado. En el caso de Lima y las otras regiones donde se evidencia por lo menos un control, es probable incluso que no sea a partir de las 9 de la noche, sino sea a partir de las 10, siempre hasta las 4 de la mañana. Gana terreno y es probable que se apruebe también el levantamiento los días domingos, para que no haya restricciones. Hay cierto que ha sido un poco más temprano, pero a diferencia de todos estos meses, la gente podría salir los días domingos, considerando además algunas presiones de carácter comercial, empresarial, con esto de los centros comerciales que se han reabierto, o para que la gente ya pueda empezar a visitar a sus familias con las limitaciones y recomendaciones, uso de mascarillas, distanciamiento, evitar los abrazos. El presidente dijo, esta cuarentena con las características que conocen concluye de todas maneras el 30 de junio. Tenemos que hacer un análisis diferenciado, no podemos dar la misma medida para todas las regiones. La decisión final se verá hoy en Consejo de Ministros, luego de analizar los informes profesionales y científicos. Pero no habrá nada que sea sorpresa porque ya sabemos qué cosas tenemos que hacer. Clarísimo. Miércoles, nuevas medidas, eh, confinamientos regionales. No sabemos todavía, existe alguna presiones o recomendaciones para que también en Lima sea diferenciado. En el caso de algunos distritos como San Juan del Lurigancho, con más de 1,5 millones de habitantes, o los distritos del sur, Villa El Salvador, Villa María, donde ahí en todo caso los confinamientos o toques serían manteniendo los horarios si es que existiera una diferencia con el resto de sectores de Lima. Parece que no pasa la propuesta de aquellos alcaldes
que han planteado también en distritos como La Molina, Surco, San Borja, donde dicen que la gente sabe cuidarse mejor y estaban pidiendo abrir restaurantes, discotecas. De momento eso no va a pasar. El propio ministro de Salud también dijo que se mantendrá, pero con un horario diferente. Él fue un poco más explícito. No todas las medidas se levantarán, el toque de queda continuará, pero con horario diferente. Tampoco está descartado que las restricciones más fuertes se mantengan en regiones donde las enfermedades están aumentando, como Arequipa, Ica y Chimbote, en Ancash. Zamora precisó que las actividades económicas que no supongan un alto riesgo de contagio seguirán reactivándose. Sin embargo, ciertos eventos como que requieran la asistencia masiva seguirán suspendidas, como por ejemplo las asistencias a los estadios o los partidos de fútbol. Reiteró que ahora el lema será primero mi salud, lo cual significa que cada persona tiene que adoptar las medidas necesarias para evitar contagiarse, entre ellas el distanciamiento, el permanente uso de mascarillas, el lavado de manos. Y en el transcurso del día se va a firmar o se va a reafirmar mediante documento ya escrito el contrato entre el gobierno y las clínicas particulares para atender a aquellos pacientes que están sufriendo, que podrían sufrir de COVID-19, como supimos al terminar la madrugada o al empezar la madrugada de ayer, se llegó a un acuerdo en el cual se estableció una tarifa plana de 55.000 soles que el Estado pagará por cada paciente que esté internado. Las clínicas reafirmaron ese compromiso. Su vocero, el doctor Carlos Jo, dijo que efectivamente sobre eso ya está todo esclarecido, que la tarifa plana abarca desde un día o hasta más. El promedio de alguien permaneciendo en clínicas es aproximadamente de 15 a 21 días. Bueno, la tarifa plana establece que podría ser desde un día hasta pasar los 21 días si se requiere. Si el paciente todavía a pasar los 21 días no está del todo recuperado, podría quedarse 22, 25, 30 días o superar el mes si fuera necesario, pero por eso no se va a cobrar un sol más. Dice, uno de los acuerdos que también se contempla es que esta tarifa incluye internamiento, como decía, no importa los días, y medicinas, todos los exámenes que sean necesarios, la propia estar atendido en las unidades de cuidados intensivos, la SUSI, la posterior recuperación, la ventilación mecánica que se requiere a los días posteriores a la salida de UCI. Todo eso incluye esta tarifa flat o tarifa plana. La única excepción que habrá es si se presenta, podría ocurrir, pues son casos excepcionales, según lo han dicho, que algún paciente tenga algún problema de hemodiálisis, el tema renal. Eso sí no está incluido. Pero todo lo demás lo asume la clínica en sus diferentes espacios que tiene, tanto en Lima como en el interior del país. ¿Verdad? Lo que se sabía es que apenas todas estas clínicas suman unas 240 camas de cuidados intensivos. Y ya está en estadística, contabilidad de las 2.200 que tenemos en estos momentos. Y se sabía que hasta ayer apenas habían unas 16 camas disponibles también en las clínicas en cuidados intensivos. Pero en todo caso esto ya se empieza a esclarecer y ya no hay, aparentemente no hay ninguna duda de que en el transcurso del día, todavía no se ha fijado ahora, se firmará ya el contrato entre el gobierno y la Asociación de Clínicas Particulares. El ministro de Salud, y acá hay un tema que también estaba preocupante, ¿cómo van a quedar aquellas personas que ya pagaron? El ministro de Salud ha dicho que todas aquellas personas que ya pagaron de manera particular su atención en las clínicas se va a evaluar caso por caso. Son estos pagos que debieron hacer, en algunos superando los 500.000 soles, los que llevaron a esta alerta pública y que hiciera que luego de 100 días el gobierno se preocupara en llegar a un acuerdo con las clínicas privadas. Bueno, el ministro ha dicho que aquellos que ya pagaron se va a evaluar caso por caso y de estar todo dentro de lo correcto se le devolverá el dinero.
porque recordemos que fue el propio gobierno quien dijo, cuando el Estado en sus diferentes hospitales no podrá atender, los atenderemos en clínicas privadas. Y bueno, pues la gente empezó a acudir a las clínicas privadas sin que hubiera todavía una precisión de este anuncio. Bueno, el ministro Zamora ha dicho que se va a revisar y ojalá que se pueda arribar a buenos términos, porque mucha gente se ha quedado empeñada ya de por vida. El promedio común de la gente no tiene para pagar 500.000 soles así, se los prorraté en cuántos años. No tiene para comprar una casa, menos para pagar un servicio. Pero lo que hicieron fue preocuparse, endeudarse y comprometerse con tal de salvar a un ser querido. El ministro ha dicho, nuestra voluntad es que se resuelvan estos cobros que se han realizado a estas personas. Sin embargo, no podemos afirmar que vamos a poder resolver todos los casos debido a que cada uno es muy particular. Y serán atendidos de todas maneras los que estén de acuerdo a la ley. Respecto al acuerdo el ministro ha dicho que si bien es cierto, se ha afirmado que la Asociación de Clínicas Particulares, no necesariamente todas las clínicas podrían aceptar este acuerdo, ¿no? Porque simplemente ha habido una negociación de gobierno a los representantes de clínicas. Él espera que sí, que al ser instituciones que pertenecen, al ser clínicas, centros hospitalarios privados que pertenecen a una institución como la asociación que los representa, hecho que espera que todos cumplan este acuerdo, ¿no? Nosotros hemos firmado este acta de compromiso con la Asociación de Clínicas Particulares en el entendido que ella representa el interés de sus agremiados y por lo tanto entenderíamos que todas se van a aliviar con esta acta. Sin embargo, cada institución es libre de acogerse o no a la misma, ha dicho. ¿Qué significa? Podría empezar a preocuparnos. Esperemos que no. Esperemos que las clínicas particulares, luego de esta masiva expresión de repudio de la ciudadanía y que han quedado mal paradas y maltrechas, entiendan que no pueden demostrar que son instituciones de rapiña, sino instituciones al servicio. Y que por más que digan que es una institución de servicio, también deben admitir que son instituciones o empresas con fines de lucro. Por otro lado, la Iglesia Católica dio a conocer que ya se encuentra lista el protocolo de asistencia. Todo hace suponer que a partir del 1 de julio también podrían abrir sus puertas para aquellos feligreses, para aquellos fieles que desean asistir a los diferentes cultos. Y dijo que ya está el protocolo, están listos, se han dado diferentes instrucciones a los párrocos que atienden y hay algunas recomendaciones. Entre ellas que van a abrir, como por supuesto, continuando con todas las demás recomendaciones de sanidad, evitando la aglomeración de personas, solamente se va a permitir el aforo de un 30% a las iglesias, solo el aforo de un 30%, con el distanciamiento respectivo de 1 metro entre persona y persona, el uso permanente y obligatorio de mascarillas, incluyendo los sacerdotes cuando te tengan que celebrar misa o cuando tengan que atender en confesión. En lo posible, y esto es solamente es una recomendación, en lo posible que se controle la temperatura de los asistentes. Los templos deben estar cuidadosamente desinfectados, limpios y ventilados, y luego que se celebre cada misa se desinfectarán las bancas, sillas y objetos litúrgicos realizados. En las puertas de los templos, al igual que en otros establecimientos, se habilitará una alfombra húmeda con agua y lejía para que se desinfecten quienes ingresan la suela de sus zapatos. Esto va a ser también de manera obligatoria, igual que en cualquier otro centro comercial o establecimiento. No habrá ni se usará agua bendita. Tampoco se podrán tocar ni besar las imágenes que están en las iglesias. Donde sea necesario, y esta es una recomendación, y donde mientras dure la emergencia, se recomienda la realización de los cultos al aire libre. Dice, en vez de hacer la colecta formal que se hacía antes de la pandemia,
de ir pasando banca por banca, no habrá este tipo de colectas, solamente se dejará algunos canastos, algunas alcancías para poderlas usar quien quiera colaborar cuando acabe la misa. El saludo de paz, el abrazo de paz es facultativo. Se recomienda hacer solamente una señal de buena voluntad o asentamiento hacia, hacia las demás personas que están durante el culto. No habrá comunión en la boca, la hostia será entregada en la mano a cada persona que desea hacerlo. Y luego de algo de deliberación, ayer fue aprobado, y esta es la novedad para las próximas elecciones, la paridad y alternancia de género en las listas para las elecciones. Es decir, en las próximas elecciones, la mitad de candidatos de una lista deberán ser mujeres y la mitad de la otra lista deberán ser hombres. Esto era un pedido que venía de hace tiempo. El propio presidente de la República insistió cuando en algún momento el otro Congreso se negó y pateó esta decisión todavía para dentro de 8 años. Este nuevo Congreso decidió que no, que vaya desde el próximo año. Y entonces en adelante, a partir de estas elecciones presidenciales, la mitad de quienes postulen en las listas al Congreso, de cada lista al Congreso, sean hombres y la mitad mujeres, y va a ser alterno. Un hombre y una mujer, un hombre y una mujer, o una mujer y un hombre. Esto se extiende ya en el futuro para las listas a los gobiernos locales, para alcaldías, y en las listas para gobiernos regionales. Ya está determinado. La novedad, y acá sí hay una novedad que alcanza el Congreso ya aprobado ayer, es que en las planchas presidenciales también deberá haber necesariamente una mujer. En las elecciones anteriores y en varias listas habían ternas exclusivamente de hombres. Y ahora el Congreso, por ley, ha determinado que también en las planchas presidenciales del próximo año vaya por lo menos una mujer. Si la cabeza es un hombre, la primera vicepresidente será una mujer y el segundo vicepresidente será un hombre. Si la cabeza es una mujer, el primer vicepresidente será un hombre y la segunda vicepresidente será mujer. Así está establecido. Esto es un gran avance, aunque muchas mujeres todavía no les interesa estar en el tema político, pero será por lo menos creo importante para que se empiecen a interesar. Así sea por ley, va a haber una paridad en la postulación y tendremos un Congreso, estoy seguro, mucho con mayor representatividad de la mujer, porque todavía se va a mantener el voto preferencial, y tendremos en los gobiernos regionales y en los gobiernos municipales mayor presencia de mujer, como así también estoy seguro que tendremos mayores alcaldesas mujeres. Fue aprobado por 111 votos a favor. Los que se opusieron fueron los de Fuerza Popular, los 15 votos de Fuerza Popular. Pero esto ya es ley y a partir del próximo año, elecciones con paridad de género. Gregorio Santos, el ex gobernador de Cajamarca, llegó anoche a nuestra capital en un vuelo de la policía, acompañado de policía, luego de ser detenido el último miércoles en San Martín, en la provincia de Rioja. Él estaba buscado desde enero de este mes para ser detenido. Él tiene que cumplir ya una pena de más de 19 años de prisión por haber liderado una mafia que cobraba sobornos a diferentes empresarios cuando postulaba a cualquier trabajo, cualquier obra, cuando él era gobernador regional de Cajamarca. Llegó, quiso hacer su número, dijo que era un perseguido político, pero lo cierto es que ya está en Lima, fue de inmediato a llevar requisitorias. Hoy día debe ser puesto a disposición del juzgado respectivo y si el INPE lo quiere, podrá señalar hoy día mismo a qué penal se le trasladará. Si no, deberá esperar hasta el día lunes. Pero Goyo Santos, presidente del gobierno regional
de Cajamarca en su momento, el que se opuso a Conga, a los proyectos mineros, el que también en algún momento estuvo detenido y aún así salió electo estando detenido, ahora sí no se escapa. 19 años y 4 meses de prisión por asociación ilícita para delinquir. Y para quienes estaban esperando el fútbol y cómo nos iba a ir al Perú para las eliminatorias del Mundial de Dakar, la FIFA confirmó ayer que estas eliminatorias, el proceso de las eliminatorias, y que va a demorar aproximadamente 2 años este proceso de las eliminatorias, empezarán en septiembre. Los duelos iban a empezar en el mes de marzo. Vino la pandemia, se suspendió hasta nuevo aviso. Bueno, pues las eliminatorias ya tenemos fecha para el mes de septiembre próximo se inicia, con lo cual probablemente ya en el mes de agosto estén nuevamente por nuestra capital todos los futbolistas a órdenes del entrenador Carlos Gareca. Toda esta reprogramación de la FIFA indica también el tema del repechaje. Sabemos que existe un cupo final, un repechaje entre equipos de Europa y Sudamérica. Este repechaje ahora va a ser trasladado hasta, inicialmente estaba para marzo del 2022, va a ser trasladado para junio del 2022. En junio del 2022 se verá cuál será el último cupo de repechaje. Acordémonos que nuestro país también alcanzó su participación en Moscú, en Rusia, por el cupo de repechaje. En este caso, lo que iba a ser en marzo del 2022 se traslada a junio. Y se mantiene la programación del Mundial de Dakar. No va a ser como siempre se siente entre los meses de mayo, junio y julio. Va a ser en noviembre, de noviembre a diciembre. Va a ser del 21 de noviembre al 18 de diciembre del 2022. En esa fecha va a ser el Mundial de Qatar. Del 21 de noviembre al 18 de diciembre del 2022. ¿Y por qué se trasladó casi para fines de año? Por el calor. El calor es intenso en esa región del mundo. Y entonces, por eso es que se postergaron ya desde la anterior vez, mucho antes que la pandemia, que el Mundial iba a ser a fines de 2022. Esperemos pues que a nuestra bicolor le vaya bien y podamos alcanzar algún cupo para ese Mundial. Y ya que estamos hablando de fútbol, ustedes sabían que se va a reanudar el fútbol profesional peruano a puertas cerradas, porque había que cumplir compromisos y porque era un deporte que movía muchas masas y que podía ser de distracción, según los argumentos. Esto podría empezar a reanudarse también a partir de agosto próximo, siempre a puerta cerrada. Y para reanudarse y empezar los entrenamientos, cada equipo debería empezar a tomar pruebas a todo su personal técnico, no solamente a los futbolistas, sino al personal técnico del personal que trabaja. Y han ido pasando diferentes equipos. Bueno, antes de ayer pasó Universitario de Deportes y se conocieron los resultados. Hay 2 empleados que pertenecen al Club Universitario de Deportes que han dado positivo al coronavirus. Se tomaron las pruebas a todo el comando, a todos los futbolistas, a los empleados que participan en este proceso de entrenamiento, y 2 han dado positivo. Ya están en sus casas. Se ha dicho que ellos no han logrado contagiar a nadie más, esperemos, ¿no? Pero en Universitario de Deportes hay 2 de los que están en el comando técnico y trabajando. No son futbolistas, no se han dado los nombres, pero se ha aclarado que no son futbolistas, que han dado positivo y que tienen que hacer ahora la cuarentena. Y por lo tanto, el entrenamiento, para empezar los entrenamientos podría demorar. A estos 2 se suman otros 2 que el día anterior, que el día miércoles, se conoció que son del Sport Boys, también equipo que está en nuestra liga de fútbol.
2 trabajadores también integrantes de la plana deportiva a nivel de técnicos, de asistentes, auxiliares también dieron deportivo. O sea, ya hay 4 personas integrantes de 2 clubes profesionales que están con coronavirus y por supuesto ya están haciendo cuarentena. Pero alerta a esto. Estadísticas. Llegamos ya el día de ayer a 268.602 contagiados. Estamos teniendo 3.913 más que el día anterior. 268.602 contagiados. Y los fallecidos ya están en 8.761. 175 fallecidos más. Tendencia que se mantiene y que de continuar las cifras, de repetirse, el día lunes podríamos hablar ya de más de 9.000 fallecidos. Hay 8 regiones, igual que el día anterior, que no reportaron muertes en las últimas 24 horas. Una de ellas es Ucayali, donde hubo un pequeño rebrote. No hubo ningún muerto, en buena hora, gracias a Dios. Y las otras regiones fueron Tumbes, Huancavelica, Ayacucho, Amazonas, Tacna, Pasco y Puno. A nivel internacional, Estados Unidos llegó casi a los 2,5 millones de contagiados. Estados Unidos alcanzó 2.416.727 casos. Y los muertos son hasta ayer 122.550 en Estados Unidos. Brasil también sigue con una escalada muy fuerte de muertos, más de 50.000, exactamente 54.971 muertos, y los contagiados también superó el 1.000.000 de personas. Estamos hablando de 1.228.114 contagiados. México también, donde no se le dio importancia, donde su presidente no le dio importancia en sus comienzos al coronavirus y permitió inclusive el turismo. México ya rebasó los 25.000 muertos y los 200.000 contagiados. Amigos, esta fue una edición más de Al Día Siguiente. Soy el periodista Max Obregón Rossi. Nos vemos el lunes al día siguiente.